Recibimos en esta oportunidad al doctor Enrique Rodríguez, que es fiscal especializado en delitos económicos y complejos de primer turno. Bienvenido, Enrique. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Me gustaría arrancar con una pregunta un poco personal para conocerte un poco mejor. ¿En qué año ingresaste a la Fiscalía, al Ministerio Público, y cuál ha sido tu trayectoria en estos años hasta llegar a esta Fiscalía en la que estás actualmente? Bien, yo ingresé al Ministerio Público en el año 1990 como fiscal adscripto en la Fiscalía de Pando. Y después ya en la carrera como fiscal, letrado departamental, fui fiscal de Artigas en el año 95 hasta el 97, de Durazno, fiscal letrado departamental de Durazno, 97-2000, de San José del 2000 a 2004, de Las Piedras de 2004 a 2007 y luego ingresé a Montevideo como fiscal nacional, fui fiscal de violencia doméstica, fiscal penal de noveno turno y ahora fiscal de delitos económicos y complejos. De primer turno. En esta tarea en la que estás actualmente, uno se imagina que los delitos económicos, incluso la competencia de la Fiscalía, también abarca la corrupción o el lavado de activos. Son delitos bastante complejos de investigar. ¿Cuáles son las particularidades de la investigación de este tipo de delitos? Bien. Justamente, como dice la denominación de la competencia de la Fiscalía, podíamos dividir en dos grandes líneas de investigación o delitos con los que trabajamos. Los delitos económicos, dentro de aquellos donde están, por ejemplo, las estafas, donde está el libramiento de cheques y donde están algún otro tipo de delito que tenga naturaleza económica. Después, por ejemplo, los delitos de lavado de activos, que también tienen una naturaleza económica, pero pueden deberse a tener un delito precedente que puede ser múltiple. Y después tenemos los delitos de corrupción pública, que son todos los delitos cometidos por funcionarios públicos en perjuicio del Estado, ¿no? Y a veces también de los particulares en perjuicio del Estado. Claro. Yo te preguntaba por la investigación de estos delitos. A veces llevaba su tiempo investigar, claro. Me imagino que se requiere de auxiliares, de peritos. Justamente, la materia o los delitos estos, sea el lavado de activos, sea las estafas, generalmente son delitos que llevan un tiempo de investigación, que por supuesto variará de acuerdo a la gravedad o al volumen o a la magnitud que tenga el delito, pero que es muy, en lo común, digamos, son delitos que requieren mucha investigación previa para el fiscal en su carpeta investigativa, porque necesariamente, generalmente, manejamos documentación, o tenemos que pedir documentación en los registros públicos, tenemos que pedir información bancaria. En lavado de activos trabajamos mucho con el Banco Central, con la Secretaría Antilavado, con otros organismos del Estado, DGI, también tenemos los delitos tributarios, que también es un tema importante. Quiere decir que tienen una complejidad en la investigación que no se resuelven generalmente de un día para el otro, sino que implica hacer un esfuerzo importante en cuanto a la obtención de evidencia. ¿Cómo está conformado el equipo? ¿Estás conformado con fiscales adscriptos? Sí, somos dos fiscalías de delitos económicos y complejos. Yo soy la de primer turno, el doctor Ricardo Lackner está en la de segundo turno, y yo tengo un equipo conformado por una fiscal adjunta, que es la doctora Diana Di Giovanni, y una fiscal adscripta, que es la doctora Carolina Rico. Bien, uno imagina que en la investigación de estos delitos también es importante la cooperación internacional, porque muchos de estos delitos, por ejemplo, está involucrado a veces el crimen organizado o una criminalidad que trasciende las fronteras. ¿Cómo es la relación con tus pares de la región y del resto del mundo? Sí, primero salvo una omisión anterior que no nombré a la policía. Trabajamos mucho con dependencias y unidades especializadas de la policía en materia fundamentalmente de lavado de activos y de delito financiero. Quería salvar está perfecto. eso. Y en respecto a lo internacional, indudablemente la propia materia tiene una vinculación internacional. Siempre se dice que el delito de lavado de activos, por ejemplo, y también muchas veces las estafas, pueden tener su origen en un país distinto al nuestro y luego producir el lavado del producto del delito en nuestro país, como ya nos ha pasado en algún caso que hemos tenido personalmente, que nos ha tocado intervenir en el ámbito de esta fiscalía nuestra.
Y la cooperación internacional es muy importante justamente por eso, porque generalmente se trata de delitos transnacionales, es decir, que tienen comienzo de ejecución en un país y luego su culminación en otro país, o que se cometen en un país y luego el dinero o el ocultamiento del producido de ese delito se produce en nuestro país. Entonces, en ese sentido tenemos una estrecha cooperación a nivel internacional con otras fiscalías y con otros ministerios públicos, generalmente en el ámbito de la AIAM, que es la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, y en lo personal, por haber sido designado por la Fiscalía, yo integro varios de esos organismos. ¿Tú sos punto de contacto de esos organismos? Sí, yo soy punto de contacto. Nosotros creamos el año pasado, en el año 2018, creamos la red de fiscales anticorrupción a nivel iberoamericano, y la Fiscalía me designó a mí como punto de contacto. Se creó en Brasilia y ya hicimos el estatuto constitutivo de esta organización, que también trabaja dentro del seno de lo que es la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Y también integro y creamos en Lisboa, a principios de 2018, creamos la red iberoamericana de fiscales de cibercrimen o de ciberdelito, que eso también no lo mencioné hoy, pero es una cosa que hemos visto a raíz de las nuevas tecnologías. Hemos visto que cada vez más hay una incidencia en cuanto a aquellos delitos que son cometidos a través de medios cibernéticos, ¿no? Hoy el tema de Internet y de todo lo que se puede hacer a través de un teléfono celular o de una tablet o de una computadora es increíble, pero bueno, es lo que ocurre hoy en día, que las tecnologías a veces se aprovechan para mal y en este caso se aprovechan para cometer de los más diversos delitos. Sí, y también soy punto de contacto de Iberred, que es la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional, que también es una red muy importante que permite el intercambio de información y la cooperación y la colaboración entre los distintos países iberoamericanos. A raíz de esto que tú mencionas, me gustaría hacerte dos preguntas. La primera, ¿se puede mencionar algún ejemplo en el que haya existido cooperación entre las fiscalías de la región en la investigación de algún tipo de delito? Mucho. De repente, alguno de los más notorios. Sí, de repente capaz sin mencionar alguno en particular, pero la cooperación la tenemos muchísimo en materia de exhortos internacionales. Es decir, ya sea que Uruguay sea el receptor de un exhorto donde un juez o un fiscal de otro país solicita información a Uruguay o determinadas medidas, como al revés, cuando somos nosotros fiscales que solicitamos a la justicia de otro país o a otro país distintas medidas o distinta información. Ahí se trabaja muy bien con el tema de las redes de cooperación. Justamente ese intercambio, ese conocimiento personal que tenemos con los distintos fiscales de los distintos países nos ha posibilitado que hoy en día, inclusive a través del teléfono y de un WhatsApp y de una red de WhatsApp que tenemos, de un grupo de WhatsApp, podamos realizar una cantidad de intercambio de información y de ayuda y de cooperación y de facilitar y agilizar determinados trámites o solicitudes de cooperación. Sea por nombrar algunos en el tema Lavallato, sea en el tema Odebrecht, sea en el tema de algunos sonados casos de corrupción a nivel internacional que han ocurrido en otros países. Eso ha sido un mecanismo que ha funcionado muy bien y que bueno, lo valoro muchísimo. Te hago otra consulta. Tú mencionabas recién el rol de la tecnología o el papel que está jugando la tecnología. ¿Es frecuente leer en la prensa gente que ha caído en estafas a través de las redes sociales, de los sitios de pago o de venta de mercadería en Internet? A la Fiscalía, incluso a nosotros nos llegan a veces varias llamadas relativas a ese tipo de casos o preguntas de programas periodísticos. ¿Efectivamente se ha registrado un aumento de este tipo de delitos? ¿Tienen alguna particularidad que quieras mencionar? Yo creo que sí, indudablemente por lo que estaba diciendo recién, ¿no? El avance de la tecnología, el acceso a la tecnología, que por un lado es muy bueno porque llega a más personas, también llega a veces a más personas que la quieren utilizar no para el bien, sino para cometer delitos o para incursionar en actividades delictivas. Entonces lo vemos frecuentemente, delitos cometidos a través de las redes sociales,
delitos cometidos a través de un simple correo electrónico o lo que se llama el phishing, que es la captación de datos y el engaño que se hace a una persona a distancia para obtener datos de información bancaria u otra información personal de esa persona para después cometer algún delito, ya sea de extorsión o de estafa y demás. Es muy común e indudablemente ha habido un aumento de eso. Y justamente como ha habido un aumento, no propiamente en Uruguay, sino que además en todos los países, es que hemos creado estas redes de cooperación, ¿no? Ha sido una necesidad crear esas redes. Y ahora sí te hago la última también, que llega Perdón, con también frecuencia. para interiorizarnos los fiscales, que somos los operadores, que en realidad en definitiva somos abogados y no expertos en tecnología, esas redes también han permitido, a través de muchos congresos a los que hemos asistido y demás, recibir capacitación de técnicos expertos en eso, donde nos han enseñado las particularidades que tienen el uso de Internet y las estafas o los otros delitos, muchos de ellos de diversa naturaleza, que se cometen a través de las redes, ¿no? Ahora sí te hago la última también, que nos llega con frecuencia de parte de la prensa y uno lo ve con frecuencia en los medios de comunicación, casos de cuento del tío, sobre todo en particular a ancianos haciendo ese cuento del tío para que retiren dinero de un banco. ¿Eso se ve con frecuencia? Sí. ¿Quisieras hacer algún tipo de recomendación o de alerta en ese sentido? Sí, se ve con frecuencia, es un tema que ya lo hemos hablado con la policía. Puedo hablar de mi fiscalía, que hemos formalizado y logrado la condena de varios individuos, la gran mayoría de ellos de origen extranjero, que han venido al Uruguay a cometer ese tipo de delitos, y que sí, se ha repetido, yo podría decir que en los últimos 2 años en muchas veces, y es justamente, a veces advertimos, y lo hemos hablado con la policía, de advertir a la población que esté alerta a este tipo de delitos o de maniobras o de engaños, que generalmente tienen una forma de elaboración que generalmente se repite también en todos los hechos que hemos tenido. Llama, le dice que va a venir un corralito, que tiene que sacar la que plata. Tiene relación, generalmente aprovechan fundamentalmente a personas de edad, muchas veces se trata de mucha edad, digo, de personas mayores que viven solas o que no tienen algún apoyo familiar, o aunque lo tengan, a veces la persona, por no molestar a un hijo o a una hija o a un pariente, no se cerciora de que esto pueda ser así, y las personas lamentablemente han accedido y han sido estafadas. Cuando se dan cuenta ya han sido estafadas. Y luego, por lo tanto, es muy difícil la investigación posterior, porque ya digo, muchas veces se trata de individuos que vienen de otro país y cometen el delito y en el mismo día huyen. Y entonces a veces se nos ha dado que se ha actuado con rapidez y los hemos detenido o en el puerto o en alguna terminal de ómnibus justo en el momento que ya estaban para partir. Pero es algo que es bueno alertar a la población de que tenga sus cuidados, ¿no? Bien. Fiscal Enrique Rodríguez, fiscal de delitos económicos y complejos de primer turno, te agradecemos mucho la participación en este espacio. Para un gusto para mí.